Permítanme saludarles fraternamente, soy el señor capitán Miguel Mazaquiza y en esta clase les voy a impartir lo que es la materia de marco legal, la cual tendrá en su contenido lo que es el derecho constitucional, la definición, principios de derechos, principios y la supremacía. Dentro de esto vamos a hablar de lo que es la historia en la Constitución, tomando en cuenta que la primera Carta Magna de Ecuador fue la Constitución de 1830, redactada en Riobamba, a través de la creación de la Gran Colombia. Nuestra Constitución, en nuestro país hemos tenido alrededor de 20 constituciones hasta el día de hoy. La Constitución que rige actualmente es la que fue aprobada el 20 de octubre del 2008 y se encuentra registrada en el registro oficial 449. La Constitución de la República del Ecuador consta de 444 artículos, los mismos que tienen 7 títulos. Título 1, elementos de la constitutivos del Estado. Título 2, derechos. Título 3, garantías constitucionales. Título 4, participación y organización del poder. Título 5, organización territorial del Estado. Título 6, régimen de desarrollo. Título 7, régimen del buen vivir. Título 8, relaciones internacionales. Título 9, supremacía de la Constitución. Dentro de la Constitución hablaremos de lo que es la definición. La definición de la Constitución de la República del Ecuador es la ley suprema del Estado ecuatoriano. También se puede decir que es un conjunto de principios filosóficos, políticos y de normas positivas relativas a la soberanía. Dentro de la supremacía de la Constitución podemos decir que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Dentro de la pirámide de Kelsen es el gráfico que nos indica la supremacía de nuestras leyes, tomando en cuenta y viendo en el gráfico que la primera que tenemos es la Constitución y es la que manda y la que rige a todas las demás leyes. Como vemos en el gráfico, cada uno de los triángulos desde la parte superior hasta la inferior es la que marca la supremacía de cada ley, teniendo en primera instancia lo que es la Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones y demás actos y declaraciones de procesos políticos. A continuación vamos a ver lo que es los principios de aplicación de los derechos. Dentro de este tema estaremos hablando de lo que es el artículo número 10, que habla de los titulares del derecho. Las personas, las comunidades, los pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozan de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. El artículo 11 nos dice: el ejercicio de los derechos se regirán por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, sexo, edad, ración social, diferentes de épocas que ustedes como compañeros policías debemos tener en claro que todas las personas son iguales y a todos tenemos que tratarles de la misma manera. Dentro de los derechos de libertad hablaremos de los derechos principalmente enmarcados de los derechos de las personas. Es así que el artículo 66, que consta de varios numerales y artículos, vamos a tomarles en cuenta los más importantes y les pido por favor que ustedes en el desarrollo de la materia los analicen cada uno de los que constan en esta. Dentro de los más importantes vamos a ver el primero, que es el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. En el Ecuador nadie puede ser juzgado ni nadie podrá ser sancionado con una pena de muerte, solamente las estrictamente especificadas en las leyes que nos rigen. 2. El derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Son principios muy necesarios de cada uno de los ecuatorianos, los cuales a diario nosotros los vivimos, y nosotros como policías somos quienes tenemos que ejercer y velar para que cada uno de estos se cumplan a cabalidad. El derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Literal B, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenirla, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Uno de los papeles más importantes que nosotros como policías ejercemos
es el de garantizar a todos nuestros compatriotas una vida libre de violencia. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o desagradantes. Nosotros tenemos que ser garantistas de estos derechos y no tenemos que utilizar ningún método de tortura o desapariciones para obtener información ni nada por el estilo. Al contrario, tenemos que evitar que se den este tipo de eventos. La prohibición de uso de material genético y la experimentación científica que atenta contra los derechos de los humanos. Además, podemos decir que el numeral 4 dice que el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Su numeral 5, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás. El artículo número 6, el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Estos son los numerales del artículo 66 que más, los primeros que los he podido enumerar y les he dado un ejemplo de cada uno de ellos. Les pido por favor que continúen revisando cada uno de ellos, que sean tomados en cuenta para la calificación de las pruebas y también para los deberes. A continuación vamos a hablar sobre lo que es el derecho de protección. El artículo 75 nos habla sobre el derecho al acceso gratuito a la justicia. Todas las personas tenemos un acceso gratuito a la justicia y de esta manera nadie puede quejarse de esta situación y por situación de no tener dinero, no poder tener un trato justo, de tener la tutela efectiva, la imparcial y expedita de los derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales serán sancionadas por la ley. El artículo 76 habla sobre las garantías básicas del derecho al debido proceso. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones en cualquier orden, se asegurarán el derecho al debido proceso, que incluirán las siguientes garantías. Como sabemos, existen muchas garantías, las cuales les pido que analicen. Las más importantes que les vamos a resumir en esta charla son: se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutorial. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un auto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley. Si no existe ninguna sanción tipificada en nuestras leyes, nadie podrá ser sancionado. El artículo 77 nos habla de las garantías en caso de privación de libertad. De igual manera es un artículo que tiene varios numerales y artículos, pero del resumen podemos decir que la privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente. Dentro de las funciones también consta de la Constitución lo que es la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado, para todo lo que es la Policía Judicial, es una unidad que trabaja a par de la Policía Judicial. Tanto los fiscales y nosotros como policías debemos trabajar mancomunadamente para de esta manera sacar adelante y que todas las personas, la ciudadanía en general, reciba un trato justo y exista justicia en nuestro país. De lo cual podemos decir que la Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial, actuará con supresión de los principios constitucionales, derechos y principios del debido proceso para cumplir con funciones. La Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial, dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. Gracias compañeros, les agradezco su atención, espero que esta breve exposición les sirva de mucho para hacer cada una de sus tareas y les deseo éxitos en su carrera. Muchas gracias.